Revelación divina, el increíble testimonio de Lucifer y su transformación en el plan de Dios, 2025. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la luz de la existencia brillaba con fulgor en el corazón del cielo, existía un querubín famoso por su esplendor. Lucifer, el querubín que cubre, vivía en la magnificencia del trono celestial, envuelto en alabanzas eternas y rodeado de la gloria de Dios. Era la joya brillante de la creación, incomparable en belleza y sabiduría, nombrado por Ezequiel en su profecía eterna. Sin embargo, en un rincón de su corazón, la sombra del orgullo comenzó a infiltrarse, como un veneno sutil que transforma la luz en oscuridad. Mientras los ángeles se unían en adoración, Lucifer observaba el resplandor deslumbrante del Altísimo desde su alto lugar. Él, que cubría, empezó a desear no solo estar cerca de la luz, sino ser la luz misma. La ambición empezaba a germinar dentro de él, cuestionando por qué no podía ocupar el trono supremo. El eco de su insatisfacción reverberaba entre las nubes celestiales, desestabilizando la armonía perfecta. Fue entonces cuando la lucha interna se convirtió en un conflicto cósmico. ¿Por qué no podía llegar a ser como Dios? Esta pregunta, que comenzó como una inquietud, se transformó en un grito de rebelión. Con cada instante que pasaba, sus pensamientos de grandeza se intensificaban y los cielos empezaron a temblar por la guerra que estaba por venir. La ambición se convirtió en una rebelión ferviente y aquellos que seguían a Lucifer se proclamaron en contra del Altísimo. La reacción divina fue inmediata. Dios, quien es el guardián de la luz, expulsó a Lucifer junto a sus seguidores a los rincones oscuros del universo, transformándolo en Satanás, el adversario. Esta caída no solo dejó al querubín caído en la oscuridad, sino que también marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la creación. Mientras tanto, en el jardín del Edén, el primer ser humano, Adán, disfrutaba de la comunión perfecta con su Creador. Pero la armonía fue interrumpida por la influencia de Lucifer, disfrazado de serpiente. Atraído por la tentación, Eva sucumbió a sus susurros engañosos, llevando a la humanidad a la separación con Dios. Así, la luz y la oscuridad colisionaron, replicando el destino del querubín caído. A lo largo del tiempo, la historia de la humanidad se tornó un relato de fe y resistencia. Job, un hombre justo, enfrentó adversidades de la mano del mismo Satanás, mantenido firme en su integridad. Esther se levantó como voz del pueblo, un faro en la penumbra, desafiando la oscuridad. Estas narrativas reflejan que, aunque las sombras amenacen con consumir la luz, siempre habrá quienes lleven el mensaje de esperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El momento culminante se halla en el sacrificio de Cristo en la cruz, donde la luz de la redención despojó a Lucifer de su poder, tal como se profetizó en Colosenses. La muerte y resurrección del Salvador alteraron el rumbo del universo, ofreciendo a la humanidad un camino de restauración y esperanza. Existe un giro poderoso en esta narrativa. Incluso la traición de Lucifer fue utilizada por Dios para orquestar un glorioso plan de salvación. Así, en un mundo que parece atrapado en la oscuridad, el llamado es claro:
reconocer la luz divina que se manifiesta a través de Jesucristo. ¿Cómo afectará esto a la humanidad en el año 2025? La búsqueda de respuestas continúa en el corazón de cada creyente, dejando abierta la pregunta: ¿cómo podemos abrazar la luz que fue traída a nosotros desde el sacrificio de Cristo? La revelación de este misterio se desenlaza en cada historia de fe, invitándonos a un viaje de esperanza y propósito en medio de las sombras. En el tiempo que siguió a la caída de Lucifer, cuando las sombras se habían asentado sobre el mundo, la tierra experimentaba el peso de la separación del Altísimo. Adán, el primer hombre, se hallaba en un estado de desesperación tras la desobediencia. Su corazón, una vez lleno de esperanza, ahora se confrontaba con la naturaleza caída, y la comunión que disfrutaba con Dios era solo un eco lejano. Dios, en su infinita sabiduría, no lo dejó sin consuelo. En medio de la tristeza y el dolor, el Creador tomó la iniciativa de acercarse a su creación. En el jardín, la voz de Dios resonó nuevamente: ¿Dónde estás, Adán? Este llamado no era solo una búsqueda de localización, era una invitación a la restauración. Adán respondió desde su escondite, su voz llena de miedo y vergüenza: He oído tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Génesis 3:10. La pregunta del Señor no era en vano. Era un recordatorio del profundo deseo de Dios de restaurar la relación que había sido quebrantada. A partir de ese instante, Dios comenzó a esbozar su plan redentor, un plan que implicaría sacrificio, sufrimiento y, finalmente, victoria. Mientras la humanidad se enfrentaba a las consecuencias de su elección, se levantaron figuras a lo largo de la historia, como Noé, un hombre justo en una generación corrupta, quien encontró gracia a los ojos del Señor. Su obediencia en la construcción del arca fue un acto de fe que preservó a la humanidad de la destrucción. En su historia se menciona la promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con agua, un signo de su misericordia. Génesis 9:11. A medida que los siglos avanzaban, Dios levantaría a hombres y mujeres en diferentes momentos, cada uno un símbolo de esperanza en medio de la desesperanza. Abraham, a quien se le prometió que sería padre de naciones, se convirtió en la raíz de un linaje que llevaría en su interior la promesa. Su fe, contar como justicia, trajo la luz del pacto a través de generaciones. El pueblo de Israel, a través de la historia de opresión en Egipto, experimentó el poder de la liberación. Con Moisés como líder, cruzaron el Mar Rojo, simbolizando no solo la libertad física, sino un presagio de la redención divina que un día estaba destinado a llegar. En este acto, Dios demostró que su poder y amor podían triunfar sobre cualquier adversidad. Sin embargo, la sombra de Lucifer continuaba acechando. Cada paso hacia la libertad parecía ser bloqueado por la oscuridad que él había esparcido. Pero en cada desafío, Dios reafirmó su soberanía, levantando jueces, profetas y reyes para guiar a su pueblo. En el corazón de cada intervención divina había un eco constante del sacrificio final que estaba por llegar. El tiempo se acercaba, y en el horizonte se vislumbraba la llegada del Mesías, el Cordero de Dios, que cumpliría la profecía hecha desde el principio. Isaías proclamó: Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Mientras el pueblo esperaba, el corazón de Dios latía en un plan perfecto que traería victoria sobre Satanás y restauraría la humanidad a través de un sacrificio que cambiaría el destino del universo. ¿Quién podría imaginar que la luz surgiría de la oscuridad de la cruz? El sacrificio de Cristo estaba a punto de marcar el comienzo de una nueva era de esperanza y redención. La pregunta persiste en el aire:
¿Cómo se manifestará este plan divino en los días venideros? La historia aún no ha terminado, y el cielo aguarda con expectación la revelación plena del propósito sobrenatural de Dios. En el silencio que seguía al clamor y la rebelión, las huellas de la humanidad en la tierra eran un reflejo del dolor de la separación. Adán y Eva habían sido desterrados del jardín, y la maldición estaba presente en cada rincón de la creación. Era un tiempo sombrío donde la esperanza parecía una joya lejana, un espejismo que se desvanecía con cada susurro de la brisa. Sin embargo, el cielo no permanecía en silencio. A medida que el tiempo avanzaba, las promesas de Dios se tejían en la historia de su pueblo, como un hilo dorado a través de un tapiz hecho de aflicción y redención. Los patriarcas escuchaban la voz de Dios, llenando sus corazones con anhelos de un futuro mejor. Y yo estableceré mi pacto contigo, y serás padre de muchas naciones, había declarado a Abraham. Génesis 17:4. La semilla de la esperanza fue plantada, y su fruto sería cosechado por generaciones. Al pueblo de Israel, Dios les dio leyes y mandamientos, estableciendo un camino hacia la santidad. En el desierto, el éxodo resonaba con el eco de la promesa de libertad, y cuando Moisés levantó su vara sobre el mar Rojo, las aguas se separaron en un acto de poder que dejó sin aliento a todos los testigos. 10 maravillas fueron otorgadas a la tierra de Egipto, recordando a cada generación que el Señor era un Dios de salvación. Éxodo 14, 21, 22. Pero a la sombra de cada milagro, un adversario permanecía en acecho. Lucifer, el querubín caído, seguía susurrando dudas y temores al corazón de la humanidad. La historia del pueblo de Israel no estuvo exenta de titubeos y desvíos, pues cada tentación dejaba cicatrices en su caminar. Los profetas eran enviados como heraldos de advertencia, pero muchas veces se les ignoraba. Por eso, dijo el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. En cada doloroso tropiezo, sin embargo, Dios se mantuvo fiel a su pacto. El sacrificio de animales en el altar nunca fue más que un símbolo de la redención que estaba por venir. La sangre derramada clamaba por justicia, esperando el gran sacrificio que limpiaría una vez por todas el pecado del mundo. La promesa de la venida del Mesías, el Cordero de Dios que quitaría el pecado, resonaba entre los corazones que aún conservaban fe. En la época de los reyes, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un rey que comprendió la profundidad de la relación con el Altísimo. Las alabanzas que brotaban de su corazón llevaron consigo la esperanza de que un descendiente suyo reinaría eternamente. El Señor te ha ungido como rey sobre Israel, y tu casa será establecida para siempre. 2 Samuel 7:16. El pueblo empezaba a vislumbrar que su historia no era solo suya, sino parte de un relato grandioso. Mientras tanto, Lucifer contemplaba su caída con amarga desilusión. Sin embargo, no sabía que cada intento de frustrar el plan divino estaba contribuyendo a su cumplimiento. En la oscuridad, sus estrategias se iban transformando en escalones que llevaban a la luz. Este era el misterio. De estas interacciones, el amor divino seguiría fluyendo y el sacrificio del reino de las tinieblas se convertiría en el testimonio de la gloria de Dios. ¿Podía ser que la misma caída que condujo a la desesperanza sería la que prepararía el camino para la redención? El tiempo estaba cerca, y la voz del Altísimo resonaba con una promesa renovadora. He aquí, yo hago cosas nuevas. Isaías 43:19. La revelación de su propósito desvelaría no sólo la restauración de un pueblo, sino la transformación del mismo enemigo del alma. Las sombras se filtraban y un nuevo amanecer estaba al alcance. ¿Cómo se cumplirá este plan divino y qué rol jugará Lucifer en el gran relato de redención? Las Escrituras nos advierten: los planes del Señor permanecerán para siempre. Salmo 33:11.
La historia aún no ha terminado y un nuevo regreso está en camino, donde la luz desvanecerá para siempre la oscuridad. El tiempo transcurría y el hambre de redención se hacía palpable entre el pueblo. Tras haber vivido siglos de promesas y sombras, el corazón de Israel latía con un fervor renovado. Moisés había conducido a su gente hacia la libertad. David había llevado el arca de la alianza a Jerusalén, y Salomón había levantado un templo para el Señor, estableciendo un lugar donde el cielo podía encontrarse con la tierra. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba, las oscuras huestes del enemigo seguían tejiendo sus trampas. El profeta Isaías proclamaba con fervor: «Aquel que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias». Mateo 3:11. Aquella voz resonaba en las calles y mercados, despertando anhelos en medio de la desesperanza. Pero el adversario, aún acechando desde su trono de oscuridad, susurraba mentiras. «De verdad vendrá aquel que promete. Tu historia está marcada por el fracaso». El pueblo, confundido entre la fe y la incredulidad, claudicaba y, en su duda, buscaba ídolos en los altares de las naciones vecinas, abandonando su verdadera identidad. Los profetas, fervientes en su misión, clamaban al pueblo: «Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado». Mateo 4:17. Las advertencias caían como gotas de lluvia en una tierra árida, y en ocasiones logró florecer una vuelta a la unidad y la esperanza. Días de oscuridad llegaban, y los conquistadores babilonios se aproximaban como sombra de juicio. Eran años de dolor, donde el pueblo fue llevado lejos de su tierra prometida. Pero allí, en medio del exilio, la luz de la promesa brilló con más intensidad. «Aunque andes en medio de la tribulación, tú me darás vida». Salmo 138:7. Había un recordatorio constante de que el amor del Señor nunca se apartaba de su pueblo. En la soledad y el quebranto, un remanente aguardarían con ansias la llegada del Salvador prometido, una esperanza encarnada pronunciada por voz de los ángeles. «He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor». Lucas 2:10-11. La promesa de Dios estaba tomando forma, un camino de gloria que se trazaba hacia el corazón de la humanidad. Mientras tanto, en el infierno, Lucifer contemplaba la escena con rencor, incapaz de ver la grandeza del plan divino. Su deseo por usurpar el trono de lo eterno le había llevado a un oscuro sendero, donde cada intento de desacreditar el propósito de Dios solo servía para avivar la llama de la redención. Sin darse cuenta, él mismo se convertiría en el hilo del que colgaría el destino del mismo sacrificio. Porque el Hijo de Dios no solo vendría a la tierra, sino que sería el mismo sacrificio que anularía cada condenación. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hebreos 2:14. La caída de Lucifer se convertiría en un sacrificio necesario para que se cumpliera la voluntad del Altísimo, transformando la victoria de las tinieblas en un testimonio de gloria. El ciclo de la traición y el amor se entrelazaba en un inquebrantable camino de redención. Las puertas de la historia se estaban abriendo, y la luz del Mesías estaba a punto de brillar con una fuerza inimaginable. La murmuración en las colinas y en las calles de Jerusalén crecía, se escuchaba un eco de esperanza: «El Señor está cerca». El colofón de la historia de la gracia y la verdad estaba casi al alcance. Tendría que preguntarse una vez más: ¿acaso el mismo Lucifer, en su complicidad, estaría condenado a ser un eslabón vital en el propósito de Dios? La gran revelación estaba acercándose, y el tiempo de la consumación se encontraba en las puertas. En el aire pugnaba una pregunta trascendental:
¿Cómo se manifestará la gloria de Dios en medio de la oscuridad? ¿Y qué papel jugará el adversario en este asombroso espectáculo de redención? Los días transcurrían, y el eco de las profecías empezaba a tener fuerza en los corazones de los hombres de Israel. La clamorosa esperanza resonaba en cada rincón, mientras los vientos traían noticias del reino de Dios que se aproximaba. Como un faro en la tormenta, la revelación se manifestaba en visiones y sueños, respondiendo a aquellos que clamaban desde la oscuridad. En el desierto, Juan el Bautista se alzaba como voz de uno que clama, inspirando a muchos a través de su testimonio apasionado. «Yo os bautizo en agua para arrepentimiento», proclamaba, «pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego». Mateo 3:11. Sus palabras ardían como fuego en el corazón de aquellos que se acercaban, y muchos volvían a la senda de la justicia, sumidos en la expectativa de la llegada del Mesías. Mientras tanto, en las profundidades de la desesperación, los líderes religiosos de Jerusalén buscaban mantener el control sobre el pueblo. Sus corazones estaban endurecidos como piedra, intentando desviar la mirada de la inminente realización del pacto divino. Se susurraban entre ellos: «¿Quién es este Juan? ¿Acaso cree que puede redimirnos con su agua?». Sin embargo, la voz de Dios continuaba resonando por encima de sus dudas. Aún en el bosquejo de incertidumbre que envolvía a los corazones, se podía vislumbrar el acercamiento del tiempo divino de llenura y revelación. Cada día, hombres y mujeres se reunían a orillas del Jordán, experimentando el arrepentimiento y la esperanza como una flor que brota en la tempestad. Así, todo se alineaba con la magnífica oración del rey Salomón, que había dicho: «El corazón del hombre traza su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Proverbios 16:9. La multiplicidad de las circunstancias y los planes de los hombres se entrelazaban en la orquestación divina, y mientras el tiempo se acercaba, el cielo y la tierra parecían vibrar al compás de su palabra. Y en lo más profundo de las tinieblas, el propio Lucifer sentía el peso de lo inminente. La verdad comenzaba a apremiar su ser, como un eco de sus propias artimañas que se volvían contra él. Podría ser que sus intentos de socavar el propósito de Dios se convirtieran en el escenario donde se desplegaría la máxima gloria del Creador. Él se enfrentaba a un misterio que no había previsto, pues se hallaba arraigado en la lucha contra lo inevitable. Mientras las aguas del Jordán se abrían para el bautismo del Salvador, el cielo se rasgó en un espectáculo asombroso. Una voz resplandeciente decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. El mundo se detuvo, y la creación misma aguardaba la revelación del propósito final de Dios. La pregunta resuena en el aire: ¿qué papel jugará Lucifer en este despliegue de redención? ¿Podría el príncipe de las tinieblas ser una pieza fundamental en el gran rompecabezas de la redención? Mientras los ángeles contemplaban con asombro la obra en curso, se hacía evidente que cada lágrima, cada susurro de traición y cada intento del adversario se entrelazaban misteriosamente en la vasta narrativa de la gracia. Aún así, el ciclo de la victoria se aproximaba, trayendo consigo la manifestación de la gloria de Dios en medio de la oscuridad. Todo apuntaba a un desenlace inmenso e inesperado. Una historia de redención donde cada detalle tenía su propósito en el plan eterno del Creador. Mientras las voces clamaban en las aguas del Jordán, un nuevo día surgía en la tierra. Una multitud expectante rodeaba a Juan el Bautista. Su corazón palpitaba con ferviente anticipación. Entre ellos se encontraban algunos de los discípulos de Jesús, quienes habían escuchado las promesas de redención, ansiosos por comprender su lugar en el cumplimiento de las profecías.
Era un tiempo crucial, una encrucijada donde lo divino y lo humano se entrelazaban en un delicado tejido. No muy lejos, en el palacio de Herodes, las conversaciones eran de otra índole. Los líderes religiosos, con rostros severos y corazones llenos de envidia, observaban con desdén el crecimiento de la influencia de Juan. «Este hombre», se murmuraba entre ellos, «atrae a las masas con promesas vacías». Sin embargo, sus corazones estaban cegados por la codicia y la soberbia, incapaces de reconocer la mano del Altísimo que se movía entre ellos. Mientras tanto, en el desierto la voz de Juan resonaba aún más potente. «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Su mensaje traspasaba las barreras del temor y la desesperanza. Las aguas del río Jordán se convertían en un símbolo de transformación, donde los pecadores eran lavados y el antiguo pacto se encontraba con la nueva promesa. Con cada alma que emergía del agua, las sombras en el corazón de Lucifer se hacían más densas. La gran batalla espiritual se libraba no solo en la tierra, sino en las esferas celestiales. El dragón, que había sido engañador desde el principio, comenzaba a temer el poder del arrepentimiento que se apoderaba de los hombres. La luz de la verdad estaba iluminando aquello que había permanecido oculto en tinieblas. «¿Qué es lo que pretende este Jesús?», se preguntó Satanás, un nudo de incertidumbre apretando su ser. Las profecías, antes pasadas por alto, resonaban como una sinfonía en su mente. Un rey, un redentor. ¿Quién es este Hijo del Hombre que viene a rescatar a los perdidos? A su alrededor, los ángeles del cielo observaban con cautela. La revelación de la gloria de Dios comenzaba a manifestarse. La expectativa de un gran acontecimiento llenaba el aire. ¿Quién podrá entender la profundidad de este misterio?, se preguntaban. Las antiguas escrituras parecían cobrar vida al revelarse lentamente, como un velo que se levantaba. Y fue en ese momento, en el clamor y susurros de la multitud, que el cielo se abrió nuevamente. Un nuevo mensaje se derramó sobre la tierra, un llamado urgente a la reconciliación y a la esperanza. A través de la voz de un ángel se escuchó: «No temas, porque he traído buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Lucas 2:10. El corazón de la humanidad comenzaba a despertar, mientras cada palabra del Evangelio se sembraba en las almas sedientas. Pero en el infierno, Lucifer fruncía sus labios, pues comprendía que el plan de redención de Dios no podía ser obstaculizado por su engaño. ¿Acaso mi propia rebelión se convertirá en el telón de fondo del triunfo divino?, reflexionó sin poder escapar del asombro. La pregunta se cernía en el aire. ¿Qué transformación aguardaba a aquellos que abrazaban la luz? En la danza de la redención, el enemigo que había querido destruir la obra de Dios se vio forzado a convertirse en el escenario donde se exaltaría la gracia. Mientras la mirada de Dios se fijaba en su pueblo, una pregunta resonaba en los corazones de todos. ¿Cuál será el próximo paso en este increíble plan divino? Y así se desplegaba el telón de un nuevo capítulo, uno que prometía desvelar la majestuosidad del amor de Dios incluso en las sombras. Mientras la multitud se agrupaba en torno a Juan, un murmullo de asombro y reverencia fluía entre ellos, amplificando las verdades de la salvación. Una joven llamada María, que había viajado desde Nazaret, se encontraba entre la multitud. Con el espíritu alerta, escuchaba atentamente las palabras del profeta, sintiendo el ardor de lo que estaba por venir. En su corazón un eco resonaba. ¿Podría ser que la esperanza prometida se manifestara en estos días? En ese instante el cielo se tornó aún más brillante y una luz celestial comenzó a descender, como si las puertas del cielo se abrieran para revelar lo oculto.
El corazón de cada presente, meciéndose entre la expectativa y el temor, palpitaba con fuerza cuando Juan, tocado por el poder del Altísimo, levantó su voz aún más. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Las palabras parecían un decreto divino, y un silencio profundo envolvió a la multitud. No lejos de allí, en la sinagoga, los líderes religiosos se burlaban a puerta cerrada. ¿Acaso estamos a punto de perder nuestra autoridad?, exclamaba Caifás, su rostro enrojecido de ira. Este loco del desierto atrae a la gente con fábulas antiguas, pero su mensaje es un engaño que desestabiliza nuestra enseñanza. Un profundo sentido de pánico y celos los envolvía, y su visión se oscurecía aún más, incapaces de ver el cumplimiento de las profecías que se manifestaban ante sus ojos. En el reino de las tinieblas, Lucifer se debatía en un mar de confusión profunda. La influencia de este hombre parece crecer como una tormenta inminente. ¿Cómo puedo detenerlo? Este hijo del hombre es como un fuego que está comenzando a consumir las sombras. Mientras contemplaba su reino caído, un resentimiento ardiente se apoderó de él. He de desviar su camino, sembrar la duda en los corazones. Nadie debe descubrir que la esperanza ya se está gestando. Los ángeles celestiales, vigilantes ante la escena, sentían la tensión ominosa que cubría la tierra. Uno de ellos, con voz resonante, se dirigió a su líder Gabriel. ¿Qué imagen se está formando de este plan divino? Es algo que hemos aguardado desde el comienzo de los tiempos. La expectación celestial se intensificaba, pues sabían que cada acontecimiento se entrelazaba en la historia de la redención. Mientras tanto, en la ribera del Jordán, Juan continuó bautizando, su voz llena de fervor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Las aguas se convirtieron en un símbolo de un pacto nuevo, y otros que se acercaban sentían el peso de sus pecados lavarse a través del curso vehemente del río. Las almas que recibían la bendición del perdón temblaban de asombro y alegría. Un nuevo amanecer se alzaba en la historia de Israel. De repente un viento fuerte sopló por el río, como si la propia naturaleza presenciara la movida de Dios. La voz de un nuevo profeta, una voz llena de vigor y luz, resonó desde las profundidades. He aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Una conexión se estableció, revelando que lo que estaba por venir era parte de un plan divino inscrito en los corazones y mentes de la humanidad. El sutil giro de la historia se estaba formando. La pregunta se cernía sobre todo el universo. ¿Cuán lejos llegará el amor de Dios en su búsqueda de los perdidos? Las almas que eran tocadas esa mañana en el Jordán serían el testimonio de un cambio radical en la relación entre el Creador y su creación. En el reino de las tinieblas, la mirada de Lucifer se tornó cada vez más inquieta. Entonces, como el principio de un nuevo día, el cielo se partió una vez más, y una voz retumbó desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. El misterio se iba desvelando lentamente, y la obra maestra del amor divino empezaba a manifestarse, prometiendo transformación y redención. Así, la historia comenzaba a tejerse, entrelazando el destino de muchos, mientras la humanidad se preparaba para el impacto de un amor divino que cambiaría todo para siempre. Las siguientes revelaciones de este plan soberano estaban a punto de ser derramadas en la vida de aquellos que se atrevían a creer. ¿Cuál sería el impacto de esta nueva alianza en la tierra? ¿Qué consecuencias traería el sacrificio del Cordero en el corazón del hombre? La respuesta se acercaba como un eco divino en medio de la creación, aguardando ser revelado. Mientras el eco de la voz celestial se desvanecía en el aire, la atmósfera se llenó de un profundo significado.
La multitud, asombrada, se arracimó más cerca de Juan, sus rostros iluminados por la dicha y el temor. María sintió que un fuego nuevo encendía su espíritu. Era como si la luz que descendía desde lo alto tocara su corazón, develando secretos que hasta aquel momento permanecían escondidos. En ese momento, el propio Juan, con la mirada fija en el horizonte, se percató de una figura que se aproximaba. Era Jesús, caminando con paso firme hacia él. La multitud se separó, y la reverencia llenó cada rincón del paisaje. La historia se estaba entrelazando, y los caminos del profeta y el Hijo de Dios convergían en un destino eterno. Juan, con humildad y asombro, exclamó: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. La solemnidad del instante tomó un giro más profundo, cuando Jesús, con su voz suave pero firme, respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Una vez más, el cielo pareció mostrar su agrado, y las aguas del Jordán empezaron a moverse como si el mismo Espíritu Santo descendiera sobre el agua. En ese momento sublime, Juan sumergió a Jesús en las aguas, y al elevarlo, el cielo se abrió nuevamente. Un susurro de asombro recorrió la multitud, pues la palabra viva se manifestaba entre ellos. Y de repente, como un estallido de gloria, un paloma descendió y se posó sobre él, un símbolo del Espíritu Divino que se estaba desbordando. Bajo el murmullo del río, la confusión en la sinagoga se intensificaba. Caifás, incapaz de contener su ira, gritaba a sus seguidores: «No podemos permitir que esta locura continúe. Hay que cortar de raíz esta amenaza antes de que consuma nuestro poder». Ellos, además de perder su autoridad, también se enfrentaban a la creciente fe del pueblo que buscaba la verdad. Paralelamente, en las profundidades del inframundo, Lucifer sentía que el tiempo se le escapaba. He subestimado la poderosa luz que ha encarnado en este Jesús. Su llegada desentierra verdades que temen los corazones. No puedo permitir que la fe crezca. Debo sembrar la discordia. Un plan oscuro comenzó a gestarse en su mente perversa. Mientras tanto, los ángeles, con sus ojos fijos en el acontecimiento, realizaron un círculo en el cielo, danzando con alegría ante el cumplimiento de lo profetizado. Gabriel, lleno de éxtasis, susurró a sus compañeros: «Este es el tiempo de la liberación y la restauración. El cielo contempla lo que se despliega aquí en la tierra». Y así, en medio de la confusión y la alegría, la revelación divina empezó a tocar los corazones de muchos. Aquellos que eran bautizados sentían la sanidad de sus almas, mientras una antigua verdad parecía despertar de un largo letargo. Para algunos era un nuevo comienzo, para otros una amenaza. María, sintiendo el peso de la expectativa, reflexionó: ¿qué papel jugaré en este plan sagrado? ¿Cómo encajaré en esta narrativa de redención? La certeza de su propósito empezaba a tomar forma, y una suave voz parecía susurrarle que su historia estaba entrelazada con la de este hombre extraordinario. Las milagrosas aguas del Jordán eran ahora testigos de una conexión divina que estaba comenzando a cambiar el curso de la historia. Cada paso de Jesús marcaba el eco de un camino hacia la cruz, y el sacrificio que iba a cambiar el rostro de la humanidad. ¿Qué pasaría cuando la revelación del Mesías se hiciera conocida? El misterio del sacrificio perfecto se acercaba, y nadie aún era consciente de la magnitud de aquella redención inminente que haría temblar tanto a cielos como a infiernos. Las puertas del reino de Dios estaban a punto de abrirse, y la creación entera aguardaba un nuevo amanecer. La multitud comenzó a dispersarse, aún aturdida por lo que acababa de presenciar. Las palabras de Jesús resonaban en sus corazones, y las memorias de la visión celestial aún flotaban en el aire, impregnando cada rincón.
María observó a Jesús, cuya presencia se tornaba aún más radiante en la luz del Espíritu que lo había descendido. Su vida representaba el cumplimiento de antiguas promesas. Sin embargo, no todos compartían ese asombro. En la sinagoga, el rostro de Caifás se había oscurecido en una mueca de desdén. «Este hombre debe ser detenido», murmuró a sus seguidores. Su enojo se elevaba como humo de un altar profanado. Su popularidad crecerá como una plaga, y si no actuamos pronto, no solo perderemos nuestra posición, también perderemos el control sobre el pueblo. La ley debe ser defendida a toda costa. A sus palabras, algunos fariseos asentían con expresiones de pánico. Era evidente que sus corazones estaban en conflicto. Un miedo reverberante a la pérdida de poder se contraponía a su deber de buscar la verdad. Mientras tanto, en las sombras, un consejo se empezaba a fraguar. Lejos de allí, en las llanuras de Judea, Jesús se retiraba a orar. La paz que lo rodeaba era una fortaleza que su espíritu necesitaba en ese momento crucial. Con cada susurro de su corazón hacia el Padre, cuestionaba el plan que había sido diseñado desde la fundación del mundo. Era el momento en que debía afrontar la adversidad, la tentación y la incomprensión, y su humanidad clamaba por fortaleza. Lucifer se percubrió de una oscura necesidad. No puedo dejar que esta corriente lo consuma todo. Debo ir tras él, sembrar la duda y convertir la fe en miedo. Los ecos de su risa maligna resonaban mientras se preparaba para infiltrar los corazones de aquellos que buscaban seguir a Jesús. Atraparía a muchos en sus redes sutiles y los giraría en la oscuridad en la que él mismo había caído. Pero el cielo no permanecía callado. Desde la corte celestial, los ángeles atribuían a Gabriel un papel protagónico. Debemos alertar a aquellos que están dispuestos a escuchar la verdad. La historia no termina aquí. Gabriel, con alas desplegadas, tomó su vuelo dejando una estela de luz, dirigiéndose a los corazones de los hombres y mujeres que palpaban el miedo de lo desconocido. Al mismo tiempo, una brisa profunda recorrió el Jordán, trayendo consigo ecos de esperanza. El tiempo de la redención ha llegado, se decía entre susurros, mientras líneas de profecía antiguas comenzaban a conectarse con el presente. Ante el río, muchos sintieron una inquietud interior, una voz suave empujando al arrepentimiento y la búsqueda de la luz. María, con los ojos fijos en Jesús, sintió que una transformación comenzaba a gestarse también en su corazón. El llamado divino se hacía palpable. ¿Acaso seré parte de su historia? Su propósito está por encima de todas las cosas, no solo en su vida, sino también en la vida de todos aquellos que están atentos a su llegada. Mientras todo esto se desarrollaba, un nuevo giro comenzó a fraguarse en el aire, como el viento que anuncia una tormenta, una revelación contenida, una paz que superaba la comprensión, y un dilema inminente se entrelazaban hacia un desenlace divino. La historia de redención apenas comenzaba, pero un susurro profundo resonaba. El sacrificio perfecto se aproxima, y los corazones que están listos se verán expuestos a la luz eterna. La decisión estaba tomada, y sus ecos desde el cielo atravesarían la tierra, invitando al pueblo a descubrir la nobleza del sacrificio. La redención aguardaba con gran anhelo, y las sombras de un futuro aún incierto comenzaban a moverse, susurrando promesas de libertad en medio de la adversidad. Mientras las aguas del Jordán regresaban a su calma, la vida de Jesús comenzaba a desarrollarse en plenitud. Los ecos del bautismo habían reverberado en los corazones de aquellos que habían presenciado el milagro del cielo. En cada rincón de la tierra, un anhelo despertaba, y la promesa de la redención brillaba, incluso en los que se resistían a ella. Entonces, de entre la multitud,
comenzaron a surgir seguidores. Algunos eran pescadores, simples hombres de Galilea, cuyos corazones fueron cautivados por la luz que emanaba de este maestro. Otros, como Mateo, el cobrador de impuestos, luchaban con el peso del pasado que parecía incapaz de liberarlos. Sin embargo, la voz de Jesús resonaba como un faro. «Sígueme». Con ese simple llamado comenzaba a establecerse un nuevo camino, uno que prometía esperanza y restauración. Pero a medida que el número de seguidores crecía, también lo hacía la resistencia. Los líderes religiosos miraban con creciente desdén a este hombre que se atrevía a desafiar la tradición y las leyes. «¿Quién se cree?», murmuraban. «No conforme a la ley, sino a una nueva enseñanza que amenaza nuestro linaje y autoridad». Nunca habían contemplado que el reino venía en un giro que no podrían anticipar. En el corazón del conflicto, Lucifer se había infiltrado en sus pensamientos, alimentando la ambición y la envidia. «Debo fragmentar la unión entre Jesús y su pueblo», razonaba el adversario. «Cada intento de buscar la verdad debe ser desviado hacia el odio y la división». Su manto de oscuridad buscaba cubrir esta luz radiante naciente, pero no sabía que sus propios esfuerzos solo contribuirían a acentuar la fuerza de aquel plan divino diseñado desde la eternidad. Mientras tanto, Jesús comenzaba a mostrar su poder a través de milagros que asombraban a multitudes. Ciegos que recuperaban la vista, leprosos que eran limpiados y el parálisis que cedía ante su palabra. «No hay mayor amor», exclamaron algunos, sus corazones resonando con la verdad de su mensaje. La esperanza florecía en aquellos que ya creían en la promesa del reino. Sin embargo, las sombras de Luciferina acechaban. En las noches, Lucifer miraba desde su abismo, contemplando una estrategia más insidiosa. «Sus seguidores son vulnerables», pensaba, «y en su fervor puedo sembrar la desconfianza. Debo dividir y conquistar antes de que la luz se consuma». Y así comenzó a mover las piezas en un tablero cósmico, mientras los corazones superficiales empezaban a tambalearse. Entre este caos, María, la Madre de Jesús, sintió la carga de lo que estaba por venir. Su espíritu anhelante se unía a la oración y el clamor de los que buscaban la verdad. ¿Cómo será este camino? ¿Qué sacrificio se necesitará para que tu historia brille en la humanidad? Las revelaciones llegaban a ella en vislumbrados fragmentos. Todo será hecho para el cumplimiento de la gloria de Dios. A medida que los días pasaban, el desenlace del sacrificio perfecto asomaba en el horizonte. También lo hacía la gran revelación del propósito de Dios. Las sombras, aunque amenazantes, no podían ocultar la luz. De hecho, cada paso dado en esta nueva misión de Jesús hacia la cruz será la culminación del despliegue de amor más asombroso que la historia conocería. Se acercaba el tiempo, y eventos que aún resuenan en el cielo comenzaban a fusionarse para el cumplimiento del decreto eterno. La pregunta final en el aire resonaba con fuerza. ¿Cuál será el efecto de este sacrificio en el corazón de la humanidad? ¿Y cómo se entrelazará la historia de Lucifer en el esplendor de la redención? Así, el plan soberano de Dios continuaba fluyendo, y cada paso en este camino era un paso hacia la luz de la esperanza, a pesar del monumental desafío que aguardaba. El misterio de aquellos relatos aún escondía una revelación profunda, invitando a todos a anhelar la venida del verdadero Redentor y la luz definitiva que vencerá a la oscuridad.